al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Pues la 1:19, casi 20 minutos de la tarde, y aquí abrimos este espacio de inversión inmobiliaria con José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales en Urbanitae. José María, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien hallado, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Encantado de volver, sí, después de las vacaciones ya totalmente a tope. Tengo que decir que yo falté el último día a mi cita, ¿verdad? Sí, pero tenía, un motivo, porque estaba en la presentación, justo lo comentábamos, de District, que creo que vais a estar en Barcelona, ¿verdad? Efectivamente, sí, yo creo que District es un evento que organiza desde hace, 2-3 años Juan Verallos, sí, y que es muy interesante porque se enfoca un poco en todo lo que son los inversores, sobre todo que tienen mucho perfil de inversión internacional en el ámbito de la vivienda y del inmobiliario, y ayuda un poco a buscar interrelaciones y a proponer soluciones. Decía Juan Verallos en esa presentación, presidente de District, que el capital habla inglés y no se puede entender de otra manera. ¿Estamos ya hablando en otro idioma aquí en España, en el sector inmobiliario, José María? La verdad es que a veces oyes comentarios como que el inversor inglés es un ejecutivo pijo que busca el beneficio a corto plazo y no es no entender un poco el perfil de los inversores y las diferentes tipologías de inversores. Hay inversores efectivamente que son cortoplacistas y que buscan rentabilidades inmediatas, y hay inversores más largoplacistas y que buscan proyectos a largo plazo que den rentabilidades seguras y continuadas. La clave es el adjetivo seguras y continuadas. Es decir, si nosotros conseguimos generar un marco estable donde ese inversor pueda predecir lo que viene en los próximos 5 o 10 años, será capaz de apostar a largo plazo. En caso contrario, pues nos quedaremos con ese segundo perfil de inversor, o el primero que citaba, que es el más especulativo, más cortoplacista, y ese te va a pedir retornos, te va a encarecer mucho todo el proceso. Ahora hablamos también de los asuntos, porque estaba escuchando precisamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, estaba hablando precisamente del plan de vivienda del año 2026-2030, en el que apuestan sobre todo por blindar la vivienda pública a través de ayuda, a través de la financiación, y pedía la colaboración también de las administraciones públicas, de ayuntamientos, del resto de comunidades, y también pedía ayuda a esas empresas constructoras y promotoras para que se pueda poner ese déficit de vivienda en este momento en el mercado. Claro, aquí hay que hablar de esa colaboración público-privada siempre, ¿no? De que, si todos se ayudan, todos ayudan de un lado y de otro, pues es lo que se necesita, ¿no? Y hay un asunto, José María, porque claro, siendo el sector inmobiliario uno de los atractivos, siendo un valor refugio, no sé si todo este tipo de anuncios, hablamos también de los tipos, porque no es precisamente ajeno a la incertidumbre, hablando de los tipos de interés, pero sigue siendo ese refugio. ¿Qué es lo que puede pasar con todas estas, todos estos datos sobre encima de la mesa? ¿Qué puede pasar en el sector? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, el sector al final se mueve dentro de los parámetros de seguridad o inseguridad jurídica, y en un contexto en el que lo que todo el mundo coincide, y ahí no será una novedad que lo comente, es que hace falta más vivienda. A veces hay medidas que lo que están es muy vinculadas a intentar parar el subimiento del precio de la vivienda, pero obvian que ese incremento de los precios tiene que ver con la falta de oferta y con la demanda tan fuerte. Con lo cual, está muy bien intentar topar precios, conseguir que las viviendas que estén en el mercado tengan un precio que sea accesible para una mayor parte de la población, pero no se soluciona el problema si lo que no haces es poner más vivienda en el mercado, que es verdaderamente el objetivo. Y esa vivienda, ya sea pública, sea privada, sea público-privada, lo que necesita al final son recursos financieros para desarrollarse. La administración por sí sola no puede poner encima de la mesa los cientos de miles o miles de millones de euros que necesitan para poner la vivienda, el parque de viviendas que necesitamos. Blindarlas es una buena medida, pero hoy por hoy, si el parque de vivienda pública es de 1,5%, pues estás afectando solo a un parque muy pequeño de promoción. Lo que necesitamos es mucha más vivienda de lo que sea, público-privada, y adaptada a toda clase de usos. O sea, tampoco tiene mucho sentido que nos obsesionemos con una vivienda pública a la que solo acceda una parte muy pequeña de la población, que es la de menor renta, que está muy bien,
pero te olvides de todos los de las rentas medianas, intermedias y pequeñas, porque hoy en día gente con 2 sueldos, gente joven con 2 sueldos, tampoco puede comprar una vivienda, y entonces empieza ya a ser un drama. Y también tenemos que mirar a esos, no sueldos de vivienda asequible. Y tiene que haber medidas progresivas que vayan buscando ayudas y facilitar el acceso a la vivienda en según estrato económico de la población. Al que más lo necesita con más ayudas, pero al que necesita de una forma distinta menos. Y la clave, insisto, va a ser que seamos capaces de poner mucha más vivienda en el mercado, mucho más suelo en el mercado, y medidas que faciliten la liberación de suelo y el desarrollo de ese suelo en suelo finalista con mucha más rapidez de lo que está pasando ahora. Ahora hablamos de esas medidas, de algunas de las que hemos conocido también esta semana, pero hay un dato interesante que aportaba Juan Antonio Gómez Pintado, el presidente del INCO de la Corporación Vía Ahora, hablaba, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, de la mano de obra, de la falta de mano de obra, de la escasez. Dice que está llegando a un punto crítico. ¿Esto puede pasar factura en los próximos años al sector? ¿Puede ser esa futura crisis del sector inmobiliario? Sí, yo creo que es obvio que en este momento tenemos un problema de verdad de mano de obra. No es un problema que nos venga, es un problema que ya lo tenemos aquí. Es un problema de que en oficios de toda la vida, ferrallistas, gente que está de Pladur, carpinteros, las empresas, la gente profesional se va jubilando y no hay un relevo generacional natural. Vivimos mucho de la importación de mano de obra, justamente latinoamericana. Antes había también Rumanía, Bulgaria, pero muchos están volviendo. Y en cambio nos cuesta mucho que el obrero español se implique y quiera trabajar en este sector, que es un sector que además genera un buen retorno, que hay mucho trabajo para repartir. No podemos ser todos ingenieros, no podemos ser todos directivos, y hace falta gente que trabaje. Igual no damos los incentivos adecuados para ello, es una posibilidad, pero también hay que facilitar la formación, y si es vía inmigración, formar también a inmigrantes para llevarlo a cabo. Y luego, en paralelo, pues trabajar en todas esas formas de industrialización de la construcción que hagan que la productividad por mano de obra empleada en construcción mejore. Y esas son las 2 vías con las que trabajar. Y es otro de los problemas que tampoco se va a solucionar de un día para otro. Necesitaremos tiempo, esfuerzo y dedicación para resolverlo. Vamos a algunos casos que decíamos que son actualidad, algunos asuntos como hablamos del Ministerio de Vivienda, lo que estaba ocurriendo, esa presentación del Plan Estratégico de la Vivienda del año 2026-2030, pero también esta semana hemos conocido, lo hablaba el Ministerio de Vivienda, además del Gobierno, el presidente, se hablaba de esos 53.000 pisos turísticos. Quiere que se retiren esos anuncios al no cumplir muchos de los requisitos legales que se fijó el pasado mes de julio. Pero esto, ¿crees que esta iniciativa se va a notar en poner más oferta de vivienda disponible en el mercado? La verdad es que no lo sé, es una buena pregunta. Es una cuestión muy polémica. Al final lo que la gente está viendo es que las ciudades están llenando de turistas y están ocupando espacio para el residente. También es verdad que ese turismo genera rendimientos económicos y son los que hacen que la gente pueda trabajar y vivir en las ciudades. Si desaparece una cosa, puede hacer la otra, y depende de las ubicaciones. O sea, yo creo que el alcalde de Málaga el otro día comentaba que sí que hay que regular, que hay que controlar la vivienda turística, que no puede ser una competencia desleal contra los hoteles, pero que es verdad que los hoteles no tienen la capacidad suficiente para toda la gente que quiere vivir en Málaga, y tienes que dar opciones a que la gente también pueda vivir en esa fórmula, ¿no? Y que por tanto una regulación tiene que tener en cuenta no solo la necesidad de vivienda, sino también la necesidad de desarrollo económico de las ciudades y la importancia que cada vez más tiene el turismo dentro de su actividad económica. Y tenemos que equilibrar las dos cosas. Y luego, esta medida retira la posibilidad de alquiler turístico, sobre todo vía plataformas, a mucha gente, pero eso no quiere decir que en automático esas viviendas vayan a salir al mercado. Puede tener un efecto perverso sobre el mercado, ¿no? Correcto, puede porque ser si que se retiran de los portales, pero se van. Hay que ver un poco el efecto, ¿no? Se puede retirar, puede generar más economía sumergida, puede generar más economía controlada, o puede simplemente viviendas que no se retiren y que no se alquilen porque no se fía, porque la rentabilidad de la vivienda con la normativa actual, la gente teme mucho la entrada de inquiocupas, de que no puedan pagarte la renta, etcétera, o que alquiles a alguien y que en un momento determinado se crea vulnerable y no puedes desahuciarle. Y eso la gente, no sé si justificada o injustificadamente, lo veo como un problema y está disuadiendo a mucho
propietario de vivienda a poner su vivienda en el mercado, y eso no es bueno. Hablamos de esa subida de precios, de esa falta de oferta en el mercado inmobiliario, pero también se habla de que hay que agilizar precisamente esos procesos burocráticos de licencias. Este es uno de los problemas, pero la Comunidad de Madrid ha puesto ya sobre la mesa una aceleradora urbanística que busca precisamente reducir esos plazos de actuaciones de especial relevancia. ¿Qué os parece este tipo de iniciativas, José María? Nos parece estupendo. Siempre insistimos en que necesitamos suelo finalista, que es lo que realmente hace que se produzca nueva vivienda. Es la materia prima esencial de la vivienda. Por encima de la mano de obra, que también lo es, y lo hemos comentado, lo importante es que tú tengas suelo finalista que puedas desarrollar. Y el suelo en España, en finalista en España, tarda en desarrollarse porque somos muy garantistas, porque nos procuramos que cuando un suelo finalista tenga todos los servicios, desde alcantarillado, transporte público, dotacionales, etcétera. Y ese es un proceso que lleva tiempo. Lo que pasa es que a veces lleva demasiado tiempo. Y tenemos que ser capaces de poner en acuerdo todas las partes que tienen voz en esa constitución de nuevo desarrollo de suelo urbano, para que se pongan de acuerdo más rápido de lo que lo están haciendo ahora. Otro de los anuncios que se ha hecho por parte del Gobierno es que ha anunciado ayudas de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra. Es volver a una fórmula pasada, ponerla en el presente. ¿Qué te parece? ¿Puede solucionar este problema de la vivienda en nuestro país? Bueno, creo que decir que si esto lo puede solucionar, la respuesta taxativa es no. Esto es una de las cosas que pueden ayudar a... El problema de la vivienda es tan complejo que ninguna solución por sí sola resuelve nada, pero necesitamos un montón de medidas. Y esta es una buena medida, en el sentido de que hay mucha gente joven que tendría capacidad para afrontar una hipoteca, pero que no tiene mucha capacidad para pagar la entrada que le supone, en parte también por los impuestos que hay que pagar en la compra de vivienda, que es una cifra importante y que eso se habla menos, y la Administración podría hacer algo por su parte, que lo que es la primera residencia no esté gravada con un IVA, por ejemplo, de un 10%, o con un ITP también importante, y eso sí que facilitaría mucho esa barrera de entrada, porque ese dinero hay que ponerlo en el momento de la compra de vivienda, y ese dinero no va al vendedor de vivienda, va a la Administración, son impuestos. Entonces eso también tendríamos que regularlo. Pero insisto, es una buena medida, pero si tú haces medidas que bajan la barrera de coste para la oferta, lo que haces es, para la demanda, pues lo que haces es poner más demanda en el mercado. Si no has conseguido meter más oferta, eso al final se traduce en mayores precios. O sea que igual lo que estás es como un efecto colateral no deseado, tú le facilitas la entrada de esos compradores, pero las viviendas suben de precio porque hay más demanda sobre esa misma vivienda, porque el acceso ahora sobre es el mismo mercado al final. Correcto. Entonces, insisto, al final todo pasa porque tengamos mucha más oferta y que esas medidas realmente funcionen, porque pones vivienda al mercado y aumentas la demanda solvente que puede acceder a ella. Vamos a hablar de Urbanita, de proyectos que nos gusta hablar aquí en este espacio. El último proyecto es ese proyecto en cartera que tenéis, Rabanales, creo que sale mañana, que es un préstamo, concesión de un préstamo destinado a recapitalización del gestor con el objetivo de repago a través de una promoción de 38 viviendas en Manilva, en Málaga. Y sale, como decimos, mañana miércoles a las 12 de la mañana. Y esta tarde creo que tenéis un webinar. Exacto, hoy a las 4 de la tarde contestaremos a muchas de las preguntas que nos han lanzado ya los inversores después de estudiar toda la documentación. Yo quiero daros una visión general de qué tipo de proyectos de deuda damos y por qué la gente piensa, ¿por qué alguien se financia en Urbanitae teniendo bancos que pueden financiarte mucho más barato? Y siendo deuda, que a veces que es... Claro, al final la deuda... entonces, si está el banco, ¿por qué alguien se financiaría a un tipo del 10, del 12%? La respuesta es, nosotros damos 3 tipos de préstamos. Primero son préstamos que serían equivalentes al préstamo promotor que da el banco, pero para viviendas que por sus características el banco no puede financiar. Por ejemplo, por una villa de lujo que se vende cuando está acabada, el banco considera que si la financia la construcción está especulando y no te la va a financiar. Y una vivienda de lujo, lamentablemente, cuando se vende es cuando está acabada, pues cuando entra por los ojos y ese comprador adinerado que la compra, lo que quiere ver es la vivienda acabada, no quiere esperar 2 años a que termine. Un segundo tipo de promoción que estamos financiando vía préstamo son las cooperativas. Las cooperativas, el banco sí que les financia la compra del suelo, pero necesitan tener ya la licencia y luego el número de cooperativistas suficientes para atenderlo. Entonces, desde el momento en que la gestora identifica ese suelo hasta que consiga la licencia, necesita poder financiarlo y nosotros ayudamos con eso mediante un préstamo puente que se cancela cuando ya consigue esa licencia y entra al banco a financiar la comunidad. Y la tercera tipología, que es esta que hablamos del proyecto que sale mañana,
son promociones que están ya muy avanzadas, con todas las incertidumbres cumplidas. En este caso ya tiene el 80% vendido, tiene licencia, la obra está en marcha, tiene financiación bancaria, y el promotor dice, ya la hoja de ruta de la promoción está muy marcada, ya sabemos lo que va a pasar, ya se esperan pocas sorpresas. Y en esta promoción voy a ganarle, por ejemplo, 2 millones de euros. Lo digo un poco de memoria porque no sé exactamente la cifra. Y si pido 800.000 euros prestado para poder utilizar esos dineros en otra promoción un suelo que quiero comprar para desarrollar, libero recursos, compro ese suelo y anticipo esas ganancias para poder disponerlas, esas ganancias que son seguras. Y nosotros sí que, en ese caso sí que apostamos, aunque vayamos en segundo rango respecto al banco. Es decir, nosotros somos prestamistas de segundo rango, solo en este caso, porque tenemos un margen más que suficiente para cubrirlo. Pues sí, claro. Tenemos que hablar sobre esto otro día, ¿te parece? Perfectamente. Primera, que estén muy pendientes a Rabanales. Sí, 1.000 euros. A las 12. 1.000 euros de ticket máximo por inversor, ya lo siento. Vale, o sea que ya bueno, es pequeñito, ¿no? Por eso, y la razón es para dar el mayor acceso posible a inversores. Pues a las 12 de la mañana estaremos pendientes, José Gracias, María. Elena. Gracias, Venga, un placer, como siempre. Adiós.